Bueno, mi nombre es Juan Bustos, soy JTP de la cátedra. Vamos a ver si podemos reemplazar a esta muchacha que tienen de los teóricos. Este sería el número 5, ¿está bien? Sí. Nosotros tenemos el 5, el número 6 y 7 va a quedar a cargo de Nati. Yo ya no doy más, así que va a quedar a cargo de Nati Rodríguez. Y luego tienen el 7, el 8 y el 9, o sea que no va a lograr nada. Este cuatrimestre no trabaja nada, la compañera Casali. Solo le queda, claro, solo le queda el 8 y el 9, que es el anterior al repaso, si no me equivoco, porque la semana del 2 está dedicada al repaso. Si no lo saben, se los chusmeo. Esa semana toda la cátedra repasa en todos los espacios. Después será decisión de la señora Casali si repasa el jueves anterior, inmediato al parcial, que es el 2 de junio, o si va bien con los dictados y repasa el jueves anterior una parte y el jueves que corresponde a ese parcial, al parcial ya se otra parte. Como está muy pegado, eso va a criterio de quien dé el práctico teórico o seminario de esa semana. Bien. Dicho eso, como hay tiempo, no me hagan lista, no me voy a llevar nada de eso, y se curta, no sé si Casali pasa lista, yo no voy a tomar lista. No sé, no me importa nada, me voy a llevar eso a casa. No, cosas así de lista. Entonces, lo que les propongo para trabajar, que lo vengo recogiendo justamente de varios espacios, es que hay algunas, yo diría, hay algunas disonancias, algunos ruidos en el motor respecto de cómo vienen con todos los espacios y cuál es el ajuste conceptual que me da la impresión que hay que hacer para, digamos, resetear en este momento que tenemos tiempo esa puesta a punto de todos los espacios y de todos los conceptos. Voy a ir rápido en esta primera parte, porque se supone que es una puesta a punto de algo que ustedes ya han trabajado y han leído. Han trabajado. Lo otro no me consta, pero supongo que han leído, que vienen leyendo sostenidamente. Entonces, lo primero que quiero decir es que yo los entiendo profundamente y las entiendo profundamente. Se hacía el simpático. No, a ver, esto quiero decir. ¿Qué cosa entiendo? No me brote. ¿Qué cosa entiendo? Entiendo que ustedes vienen de cursar una materia, que han desembarcado en la universidad el año pasado, y de repente, en 3 semanas, uno les baja en los 3 espacios una artillería conceptual que tenés que ser Einstein para entender todo. Cuando uno pregunta en cada teoría, en cada seminario, y entendieron, y la cara de ustedes es, esa es la respuesta. O sea, no dicen ni sí ni no. Ahora ya el seminario, que los estoy sacudiendo un poquito, al menos se animan a decir no. Pero cuando uno dice, se entendió esto que uno, o Ana, cualquiera de nosotros, hace 30 años, bueno, Ana es mucho más joven, pero 30 años que lo leemos, y alguien que lo leyó o no lo leyó, simplemente lo escuchó por primera vez, dice, sí, lo entiendo. Todos hijos de Sigmund Freud, y uno no lo sabía, pasa eso en el aula 101. Ok. Yo voy a hacer de cuenta que no, que eso es un delirio mío, de que nadie entiende o que necesito una puesta a punto. Acompáñenme en ese delirio, porque mi obsesión personal es tratar en lo posible de poner a punto esa batería conceptual a mi gusto muy compleja. Después ustedes verán. Dicho todo esto y toda esta intro, vamos a las cuestiones.
Bien. Porque digo que somos conscientes, o al menos me hago cargo, yo soy consciente, los entiendo, de la complejidad que esto significa. Primera cuestión, porque es una batería conceptual, es un bagaje conceptual el que implica el psicoanálisis, y en este caso el freudiano, que va a contrapelo de todo lo que ustedes tienen en la cabeza. ¿Qué cosa yo creo que tienen en la cabeza? Tienen en la cabeza algunos conceptos procesados, pero lo peor que tienen adentro de la cabeza, al igual que cualquiera de nosotros, es el sentido común. Es el peor enemigo para entender algo de lo que estamos tratando de transmitir. El sentido común. Yo digo una palabra, estoy hablando 2 minutos seguidos, ¿y qué hace el sentido común en tu cabeza? Lo tritura, lo rompe, lo quiebra, lo masacra. El sentido común te lo traduce en términos de divulgación. El sentido común es, les cito un autor que volví a releer hace muy poquito y que a los apasionados de la filosofía les va a gustar, que se llama Coiré. Coiré es un autor, es el epistemólogo de cabecera de alguien que sí conocen, porque se los han presentado en el primer teórico, que es Jacques Lacan. Jacques Lacan, cuando tenía algún quilombo que no entendía muy bien de qué iba la ciencia, le consultaba a este muchacho. Así que es un muchacho que algo debe saber de epistemología o de filosofía de la ciencia. ¿Qué dice ese muchacho? Dice que los sujetos humanos tenemos un sentido común aristotélico, aunque medieval. ¿Qué quiere decir? Que él lo explica en relación al que le interese, después les acerco los datos, en relación a la comprensión de la teoría galileana. Olvídense, lo que quiero entender junto con ustedes es que ese sentido común aristotélico que tenemos en la cabeza obtura cualquier posibilidad de comprensión de conceptos que no se rijan con esa lógica tradicional. ¿Qué quiere decir aristotélico? A o B. La lógica aristotélica que habrán leído en la secundaria, A o B, o esto es A o esto es B. El psicoanálisis no puede trabajar con esa lógica. Es A o B, o C o D, o no es A ni B, o es A y B, y así sucesivamente. Entonces hay algo en el sentido común que obtura todo el tiempo esta cuestión. ¿Por qué razón les quería comentar esto? No sé, pero porque quiero que alguna vez lean a Coiré. No ahora, no sé, la vejez, el geriátrico, se puede leer a Coiré. Otra cuestión. ¿Por qué es un autor sumamente difícil, Freud? Porque es uno de los 3 autores que rompen con la contemporaneidad. Él, Marx, Nietzsche, no hay otro más. Si alguien conoce otro más, me lo anoticia, pero no hay otro autor tan subversivo, tan revolucionario, tan conmovedor de todas las estructuras de pensamiento racional occidental cartesiana que Freud, Marx y Nietzsche, cada uno con su estilo. Y tuvimos la suerte, la mala suerte de que sea uno de los autores que ves en el inicio de tu carrera. Bien. Rápidamente un paso veloz para ponerlos y ponerlas a tiro de lo que sucede en prácticos, lo que viene sucediendo en prácticos, desde que, cuando digo reseteo en serio, es como si, son todos muy jóvenes, pero los más grandes me van a entender, poner rewind en la casetera, ¿viste? Poner rewind y todo el cassette pasa para este lado. Entonces vamos a escuchar el cassette de nuevo, entonces poner rewind, o con la lapicera Bic. Los que se ríen es porque tienen más de 40 fácil, pero por abajo las caras, mirá, más de 40, 50 mínimo, lapicera Bic y cassette a dar vueltas.
los jóvenes que no entienden van a ir a sus casas y le preguntan a sus padres. Este chabón dijo que hay una vid y un cassette que hace así, y uno sigue así con todo el cuerpo. Bien. ¿Qué hacen en prácticos? En prácticos, fundamentalmente, trabajan el paradigma del síntoma. Fundamentalmente. Ustedes, si se lo preguntaron, maravilloso, y si no, yo me lo pregunto y me lo respondo. ¿Por qué piensan que es el paradigma del síntoma en prácticos el protagonista de la materia? Porque la verdad es esa, que prácticos en este programa nuevo, en esta intención de programa nuevo que tenemos, bajo la dirección de la profesora titular, lo que entendemos es que prácticos, junto con el paradigma del síntoma, es el eje central de la materia. Los demás seminarios y teóricos nos ocupamos de otras vertientes de la doctrina freudiana, pero el acento central está puesto en prácticos, porque prácticos trabaja el síntoma. Bueno, quise poner una letra, es así la letra, ¿no? La letra de el sigma mayúscula. Trabajan esto en prácticos y trabajan todo el tiempo la causa. Lo que está abajo es la causa. Pie de página. Los que me conocen saben que hablo con pie de página. A veces un pie de página, a veces pie de página de pie de página, pie de página de pie de página de pie de página, pero después vuelvo, ¿ok? Pie de página. Todas las teorías, hasta donde yo conozco, trabajan así. O sea que no es un invento que de repente Pino dijo, bueno, vamos a poner sigma mayúscula arriba y la X abajo. Todas las teorías, sobre todo, bueno, todas las teorías, del siglo XVII en adelante, cualquiera que nombre, trabaja de esta manera. ¿Qué quiere decir que trabaja de esta manera? Que arriba siempre está la dimensión fenoménica y abajo siempre está la construcción teórica que explica ese fenómeno. Ahí, digo yo, me parece que podrían darle una racionalidad a este matema que dibujan ustedes en práctico. Tenemos la dimensión fenoménica, que es el síntoma, y la causa del síntoma es la construcción teórica que Freud va elaborando a lo largo de su teoría. Por eso se llaman paradigmas del síntoma, porque va a ser ahora trauma, después fantasía y después siguen las firmas. Pero esa va a ser la secuencia. A cada paso que la teoría freudiana va avanzando, la dimensión de la causa, que es esta, va cambiando. Es decir, a medida que y una aclaración más, de pie de página, toda esa teoría no se mueve de manera especulativa. El psicoanálisis freudiano es una de las pocas teorías que no tiene una dimensión especulativa. ¿Qué quiere decir que no tenga una dimensión especulativa? Que se formula y se reformula siempre en una relación dialéctica con la clínica. Siempre. Algo que sucede en la clínica repercute en la teoría. La teoría lee la clínica, pero lo que sucede en la clínica, lo que desborda, me gusta esa palabra que escuché el otro día, lo que desborda de la clínica, la teoría lo absorbe. Cuando tienen en manos un pensador pulenta, uno de estos tres monstruos, reabsorbe la teoría cualquier tipo de desajustes en la clínica, en la práctica, en lo fenoménico. Cuando un autor es testarudo, lo que hace es sostener esta teoría hasta el infinito y morirse con las botas puestas, pero sin reformular lo que la fenomenología misma, o que en nuestro caso la clínica misma, va y rebate una y otra vez. Dicho todo eso, la vedette, como se decía en alguna época, el protagonismo central está puesto en prácticos porque el síntoma está puesto en el centro de la preocupación. A mi gusto, corre por mi cuenta. ¿Por qué el síntoma está puesto en el centro de la cuestión? Porque para el psicoanálisis no hay ningún sentido de existencia si no se ocupa de transformar el síntoma. Dicho de otra manera, no tiene ningún sentido el psicoanálisis como corpus teórico si no se aboca a transformar el padecimiento y el sufrimiento. Lo demás es especulación teórica. El psicoanálisis es una teoría muy particular que se ocupa de
en dialéctica con la clínica formular determinados enunciados universales que sirven para acceder a la singularidad de los padecimientos. Lo dije de tres formas distintas, pero es esto: a la singularidad de los padecimientos. ¿Qué rescatan en prácticos a esta altura? Voy rápido, ¿eh? Ahora aprieto el acelerador. Hasta ahora en esa X de trauma, me anoté 4 cosas. Primero, que subrayan hasta el infinito la fuente independiente de desprendimiento de displacer. Manuscrito K, página, no me defrauden la gente del seminario, ¿qué página es? 262, casi la pega, 262 del manuscrito K. ¿Por qué en teóricos es esto? Tenés 2 páginas nada más, porque está la fuente independiente. Después tenés el texto entero para prácticos, pero está las páginas 260, 261, 262 porque está allí la fuente independiente. Lo tenés en mente. ¿Qué otra cuestión? El trauma en 2 tiempos. Otro elemento fundamental que tenés que tener claro en este momento de la cursada, sobre todo en prácticos. ¿Dónde está eso? ¿En qué texto fundamentalmente? Por supuesto que en EMA y por supuesto que en la sexualidad, la etiología sexual de las neurosis, la sexualidad y la etiología de las neurosis. ¿Sí? Allí en esos 2 lugares encontrás este segundo eje. ¿Sí? Si se traba en algún lado, me avisas. El tercer elemento que tenés que tener en cuenta es la vivencia sexual prematura y traumática. El cuarto elemento que tenés que tener en cuenta, que se desprende mejor de las cartas que vos tenés en teóricos. Supongo que la señora Casali ya ha dado las cartas, así que las doy como dadas, ¿no? ¡Qué vagancia! Bueno, lo ponemos y ahora yo, cuando haga todo el trabajo de teóricos, porque lo voy a hacer igual que con prácticos, lo voy a hacer con teóricos, me voy a centrar en la carta, que si no me equivoco, ayúdame, acá 101, ¿sí? O la 46, no me acuerdo bien. Las dos son, ¿no? Las dos son obligatorias, pero van a remarcar de allí la cantidad excedentaria, ¿sí? Van a remarcar el cuarto elemento que ubico ahí en esa X, es la cantidad excedentaria. 125, 46 y 101. Bien. ¿Cómo? La cantidad excedentaria, algo que excede. Un quantum. Sí, lo dibujamos igual que en el proyecto, con una Q. Yo lo dibujo con una QCL, una Q sola. Me han botoneado que Casali le pone una N. Se hace la que lee el proyecto. Sí, decía que la fuente independiente del desprendimiento de displacer, que también es una cantidad, ¿sí? También es un quantum. Todas estas, sí, 3 de las 4 ítems que elegí tienen la característica de tener una dimensión económica, decimos. ¿Por qué económicas? Porque se refieren a la cantidad. La cantidad excedentaria, la vivencia sexual prematura y traumática y la fuente independiente de desprendimiento de displacer. Hasta ahí están en prácticos, trabajando la dimensión de la causa. Una sola cuestión más de prácticos, porque nos sirve para que estén remarcando qué es lo fundamental de prácticos y qué es lo que necesitan de ese bagaje teórico para trabajar en seminarios, sobre todo en seminarios, que es del texto de la sexualidad y la teología de las neurosis. Vuelve a trabajar el trauma en 2 tiempos, página 273, y trabaja allí algo que lo vamos a nombrar nada más porque lo que nos interesa es otra cuestión que ya se la voy a remarcar porque eso sí tiene que ver con teóricos, que es la nueva nosología, la nosología inicial. Eso sí lo saben, que es una nosología, ¿sí? Estoy pisando
sobre firme, ¿qué es una nosología? No. Casale no da clase, es envidia, está paseando, me quiero matar. No es enfermedad. No su enfermedad, logía, ordenamiento, clasificación de las enfermedades. ¿Cómo clasifica Freud las enfermedades? Con un criterio. Y esto sirve para todas las clasificaciones que se vayan a topar, de acá hasta que terminan la carrera. ¿Qué cosa es lo que te sirve? ¿Qué me está diciendo que sirve para acusar psicópata de acá a 2 años? Clínica de adultos de acá a 4 años. ¿Qué es lo que me sirve? Lo que te sirve es que siempre que hay una clasificación, un ordenamiento nosológico, siempre tenés que buscar el criterio que las ordena. Siempre hay un criterio para la clasificación psiquiátrica, para la clasificación nosológica freudiana, para la clasificación de los tipos clínicos lacanianos, para la que me nombres, siempre hay un criterio que demarca cómo se ordenan las cuestiones. En este momento de Freud, el criterio que ordena es, yo rifo notas, 9, estoy rifando un 9 ahora, criterio que demarca la clasificación de las patologías en la primera nosología freudiana. El destino del efecto. Todo por un 9. ¿Por qué no un 10? No se sabe, es un 9. Me gusta más el 9 que el 10. Eso es la histeria. La causa es actual, neurosis de angustia. El mecanismo psíquico, 9, después traigan la libreta. Hoy en el seminario de la mañana me dicen, ¿qué es que decide la libreta? Claro, pues son todos jóvenes, nadie tiene libreta. Bueno, ya no nos vamos a ver más, pero un día les voy a mostrar la libreta. Yo tengo la libreta vieja. Ana, no, joven, pero la azul tenés vos. No. La mía es una gris así, es un tamaño así, parece un libraco, de A4 parece la libreta. Esa libreta teníamos. Entonces cuando yo digo, tráeme la libreta, quiero decir, tráeme esa libreta. Olvídalo, no va más, tráeme la libreta. Pero sí, el mecanismo psíquico. Volvemos de los pies de página y vamos al mecanismo psíquico. El mecanismo psíquico es la operatoria, no estaba mal lo que decía la defensa, es la operatoria de la que se sirve la defensa para protegerse, para preservarse ¿de qué? De la representación inconciliable, es un 7, de la representación que es más fuerte de lo inconciliable. Esto lo dice Casari porque ya no sé qué dice. Intolerable, vale. Che, ¿se están yendo por algo en particular o porque algo está pasando en el fondo? Esa costumbre de laburar. Feliz día mañana. Intolerable, inconciliable. Pino dice a veces insoportable, me gusta también, no está en ninguna traducción freudiana, pero a veces dice insoportable, sí, es insoportable. Es insoportable para Elizabeth pensar que es la mejor hija del mundo porque cuida a su papá y le cambia los vendajes y al mismo tiempo se calienta porque un chango le invitó al teatro. Primer conflicto de Elizabeth, ¿o no? ¿Leyeron Elizabeth o no? Díganme que sí, mentime. Mañana es feriado, haceme feliz un ratito, ese es lógico. Lo leí, por supuesto, es el primer periodo, es el primer periodo de Elizabeth. Elizabeth, su padre descansa la pierna para que ella le cambie los vendajes. Un día un chango la invita al teatro, ella, Freud es un poeta, dice, siente calidez. Freud es poeta, Casali, que es más bruta que yo, debe decir guasadas de esto, ¿no? Debe decir cosas increíbles. Bueno, yo digo que... Es honesta, profe. ¿Eh? Es honesta. Yo digo, se excita Elizabeth, se excita un poquito y vuelve y después se reprocha porque el padre ha empeorado. Esa es la primera representación inconciliable para Elizabeth. La segunda la voy a decir rápidamente porque ya lo tienen en el seminario, pero es el otro pensamiento, que es terrible. Es terrible el otro pensamiento, es Netflix. En Netflix, el otro pensamiento es, ahora que se murió mi hermana,
a mi cuñada. Es terrible, pero no es que ella lo piensa, no es que ella dice, me aparece como un rayo el pensamiento, es como si le apareciera de atrás. Todos nos pasa esto, ¿eh? Elizabeth se lo cuenta Freud, por eso lo sabemos. Sus analistas, que tienen analistas, también debe saber algo que les aparece como un rayo, se le impone como un rayo. No quiero pensar eso, lo piensa. Esas son las dos representaciones inconciliables, sumamente intolerables, insoportables. Ese es el mecanismo, vuelvo al pie de página de Elizabeth, ese es el mecanismo que es criterio de demarcación entre las neuropsicosis y las neurosis actuales. Y ahí sí, ya están en un punto en práctico donde se hace cargo teórico. ¿Entendés que estoy leyendo el programa de costado? ¿Sí? Hoy dije la palabra sincrónico a la mañana y me miraban así. ¿Saben lo que es sincrónico? Gracias. Mentime. Sin tiempo, ¿ok? Cuando lees el programa, yo no les pido que me bajen la luz, yo no les pido que tengan este armado obsesivo del programa, pero si lo tenés, ya tenés un 9. Si armás una carpeta con el programa así, es que ya vas entendiendo de qué va la gente grande. La muchachada lo tiene, ¿no? Lo escrolea en el celular. Cuando yo digo transversal, estoy leyendo los 3 espacios juntos. Tenés teoría de la defensa en prácticos. Decime si te orienta esto, si no doy otra clase de biología, por ejemplo. Doy otra clase, de cualquier cosa, de fútbol. Tenés en prácticos la teoría de la defensa. ¿Dónde la tenés? En neuropsicosis de defensa, básicamente en neuropsicosis de defensa. En ese texto la tenés, y ahora se da en prácticos, este año se da en prácticos, cada año. Y esa teoría de la defensa te sirve para mirar a Elizabeth, porque Elizabeth, la gente del seminario lo sabe de taquito, escucha a Elizabeth con la teoría de la defensa en la cabeza. Pie de página. No me canso de decirlo, todos escuchamos con una matriz interpretativa en la cabeza. Ustedes me están escuchando con una matriz interpretativa en la cabeza. Ahí vas entendiendo por qué me refería al sentido común. Si me escuchás con el sentido común, vas a entender una cosa. Si me escuchás un poco más relajado, sin intercepciones del sentido común, por ahí te vas a desorientar. Y ahí estás empezando a entender. Hoy una alumna dijo eso, no entiendo nada, estoy desorientada. Estás entendiendo todo, le dije. Vos estás entendiendo todo. Entonces, cuando algo de eso efectivamente entra, hoy otra compañera me decía, de a rato lo entiendo y de a rato no. Perfecto, estás entendiendo todo. De a rato lo entendés y de a rato se te va. Porque es muy difícil y va a contrapelo el sentido común. Es insoportable, es intolerable, inconciliable, es sexual, es infantil. Bien, avanzo, ya está, basta de prácticos, seminarios, no, porque seminarios es esto que estoy diciendo, es el trabajo con los casos de la teoría de la defensa, que la tenés en prácticos, y en teóricos, ¿qué hace? ¿Qué tuvo que hacer esta muchacha el martes anterior, el jueves anterior? Tuvo que haber complejizado. A eso se tuvo que haber dedicado, no a las tonterías. Queda grabado, pues. Se tendría que haber dedicado a complejizar la teoría de la defensa. Ese es el trabajo de teóricos. ¿Por qué? Y ahora sí, vamos a teóricos propiamente dicho. También me voy a tomar la licencia de tirar de algunos violines que seguramente, hablando en serio, la profesora Casari les ha remarcado una y otra vez. Lo único que voy a hacer rápidamente es tirar de 4 o 5 violines de 2 textos fundamentales de teóricos. Vieron que teóricos tienen textos introductorios que hablan del acontecimiento Freud. En el segundo encuentro tienen textos epistémicos que intentan atacar toda la perorata que yo les tiraba al inicio. Che, esto es muy complejo. Freud tiene una idea de la episteme en la cabeza, lo dice en Pulsiones y Destino, Introducción al Narcisismo, está tratando de armar una teoría, es ruptura respecto del conocimiento médico, es ruptura respecto de la modernidad en la que vive, es ruptura respecto de la ciencia del siglo XVII, sí, pero él se sirve de eso
por eso habla de fuerza, de dinámica, de energía, es neurólogo, o sea, la tiene complicada, porque es neurólogo y al mismo tiempo está absolutamente contaminado con las ciencias de la época y también, por supuesto, con la psiquiatría. Entonces, el primer texto de teóricos, ya hablando propiamente de psicoanálisis, periodo preanalítico se llama. ¿Por qué? Porque está empezando a trabajar los conceptos de a poco, con todo este bagaje de influencia que yo les nombro, que la medicina, que el saber psiquiátrico, que la física newtoniana. Tienen ahí algunos textos optativos que les interese, que rastrean justamente la génesis de los conceptos freudianos, que tiene toda esta problemática. Estudio comparativo de las parálisis. Se sigue yendo gente. A veces mismo no me quedé solo, ¿no? Me quedé solo con Ana, los dos acá. Eran las 3 de la mañana y seguíamos acá. Estudio comparativo de las parálisis motrices, orgánicas e histéricas. De ese texto van a extraer al menos 4 cuestiones. En la página 206 se maneja como si la anatomía no existiera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se pierde la noción de organismo, ya no interesa el organismo, y lo que empieza a prevalecer es un cuerpo recortado por palabras. Es un texto maravilloso. Es el texto que hace el quiebre con el saber médico. Es el texto que hace el quiebre, siendo el neurólogo, el texto que hace el quiebre con la causalidad orgánica. No hay más causalidad orgánica. Porque ahora lo que va a estar afectado no es el órgano, sino la representación de una parte del cuerpo. Otra vez, rewind. Lo que está afectado es una representación de una parte del cuerpo. En ese texto del ejemplo de brazo, ¿se acuerdan? Simplemente para dar la idea de que no se trata del brazo y el brazo no termina en la costura que separa, que está acá en el hombro, ahí no termina el brazo. Neurológicamente hablando termina en la columna vertebral, etc. Pero, cuando Freud pega el salto hacia la causalidad psíquica, va a enfatizar este cuerpo reportado por palabras. Página 206. Página 208-210. Es como si estuviera estudiando con vos, ya, en tu casa. Y te voy dando las páginas para el parcial. Dice en ese lugar, abolición de la accesibilidad asociativa. Ya te está anticipando la teoría de la defensa. ¿Se acuerdan por qué? Porque la teoría de la defensa implicaba defenderse de esa representación inconciliable. Y acá te dice, hay algo en esa representación que debe ser abolida, su accesibilidad debe ser abolida. Abolición de la sociabilidad, de la conexión asociativa. ¿Cómo lo dibuja Daniela Casale? Lo dibuja así, todo el tiempo hace estas huevadas en el pizarrón. ¿Sí? Y abajo le pone cuánto nene, cuánto nene, cuánto nene, cuánto nene, cuánto nene, toda esta cosa le pone así. Una de esa representación, está en abolición, se va. Así debe haber dibujado la teoría de la defensa. Donde la representación, como bien decían ustedes, depende del destino, va a la histeria o a la neurosis obsesiva o a la paranoia, y el afecto va, o sea, al grupo psíquico separado, y el afecto va en la histeria al cuerpo. Pero ya a un cuerpo de palabras. No es al cuerpo, no es al organismo, es al cuerpo de palabras. Porque afecta la representación del cuerpo. Dos más, a ver qué hora es. 2 más para... ¿A qué hora termina esto? Y cuarto, y media. 10 y media termina, ok. Dos más de... Están todos en órbita. Obsesión mediante. Si hay alguien que me dice que no, volvemos al inicio y volvemos a leer Coiré. Otra más.
inaugura en ese texto la idea de sistema de representaciones. Sistema de representaciones. Es inédito y en ese texto se inaugura. La cantidad y la M. Acá, cuerpo. Cuerpo afectado de palabras. Recortado por palabras. Ya pegó el salto del orgánico. Este texto está pegando el salto. Me despeiné, dice este. Trae la libreta vos también. Trae la libreta, vas a ver cómo me despeiné. No, mentira, no. Escucho voces yo también. Uy, se despeinó. Dame tu apellido. Entonces, última cuestión de, estamos en órbita, estudio comparativo, última cuestión, allí está el monto de afecto. En el CIBE, siempre en el texto de estudio comparativo, estoy haciendo un repaso de los dos textos fundamentales, de teóricos, estudio comparativo y comunicación preliminar. Voy a hacer 2 o 3 punteos de esos textos que son fundamentales. Si entendés eso, entendés todo lo que sigue en teóricos. Si esos te quedan chuecos, ya se complica. Sí, 208, 210 es la abolición de la accesibilidad asociativa. Fundamental eso, porque es un anticipo maravilloso de la teoría de la defensa. Es decir, está abolida esta asociabilidad se dice, esta asociación de la representación con el resto de las representaciones. Es absolutamente iniciático en Freud esto, pero totalmente anticipatorio del año próximo o el próximo, el 94, donde ya la neuropsicosis de defensa exprese realmente la teoría de la defensa. ¿Están ubicadas y ubicados ahí? Última, bueno, pie de página, que siempre les recomiendo, les sugiero, les suplico que se armen un glosario. Un glosario, ármense, ¿sí? Un glosario tiene muchos servicios, presta mucho servicio a la comunidad, pero el servicio que mayor presta es a los efectos de rendir el parcial. ¿Por qué digo esto? Porque el parcial se rinde, este parcial, el parcial de quinto año de la Facultad de Filosofía y Letras y el de tercer año de Economía, todos los parciales se rinden cuando uno se familiariza con la terminología de los autores, ¿sí? Cuando abandona el sentido común y entra en el túnel de los conceptos acuñados por el autor que se te demanda. En este caso, Freud. En ese glosario, después si quieren le paso una foto, yo fui en ese glosario tendríamos que ir poniendo todos los conceptos que él va haciendo un esfuerzo titánico por darles precisión. En este momento puede ser mecanismo psíquico, fuente independiente, principio de constancia, hipótesis auxiliar, huella anémica, afecto, monto de afecto, excitación, energía sexual somática, abreacción, teoría del recuerdo, fracaso de la articulación a representantes, núcleo patógeno, más o menos. Tendría que estar, a ver, cada vez que vos ves que hay un concepto que está dando vuelta, lo mandás al glosario. Y después te ocupás de ver si chequeás con vos misma o vos mismo que lo entiendas. Bien, teóricos, un paso más, que es sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. O comunicación preliminar, creo que está nombrada así la carta, pero ustedes tienen el texto sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. También es un texto fundamental de teóricos, que lo debe haber dado varias hace 2 clases aproximadamente, y que es un texto que junto con el de las parálisis motrices orgánicas histéricas componen ese dúo fundamental de la doctrina freudiana en estos inicios. Sigo sufriendo, se sigue yendo. ¿Se va alguien más y me voy yo? O yo, algo voy a hacer. ¿Eh? 4 puntos de este texto. Los subrayás, anotás las páginas. Llegás a tu casa y se lo contás a quien esté, hacé lo que quieras. Afecto estrangulado.
insuficiencia de la reacción. 3. Expresión de estado psíquico por corporal, página 35. Expresión de estado psíquico por uno corporal, la compasión histérica, página 35 del texto. Puentes lingüísticos, es una maravilla de ese texto que él diga puentes lingüísticos. Es contemporáneo, todavía no está Saussure, que sí lo vieron en el ciclo básico. Saussure está naciendo más o menos, está en pañales, la mamá lo tiene a UPA y Freud ya está haciendo lingüística. Esto es lingüística, ¿o no? Esto, si vos te acordabas de semiología y dijiste, suponete, dame la felicidad, dame la felicidad que lo pensaste como el valor que tiene el signo lingüístico de Saussure. Es esto. Concatenación de significantes, un significante vale por su relación con otro significante. Saussure, valor lingüístico de Saussure. Ni había nacido Saussure. O estaba tomando la mamadera y Freud ya estaba escribiendo esto. Entonces, puentes lingüísticos, dice en la comunicación sobre el sistema mecanismo psíquico. Y después el tema de la descarga. ¿Sí? Ya te escucho, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué puede ser? ¿Ves que hay una anticipación fenomenal ya de la teoría de la defensa? Esta descarga puede ser directa, como son las neurosis actuales, o por asociación, tramitación asociativa. Dale, ¿dónde estabas? Insuficiencia de la reacción. Acordate que dice la estérica, ese es el famoso texto donde dice que la estérica sufre de reminiscencias, es decir, que un afecto estrangulado y no tramitado lo suficientemente. Punto. Hasta ahí, y ahora sí, ya me meto con algo que él supuestamente empezaron a trabajar la vez pasada, y si nos da el tiempo, les voy a dar algunas líneas, ya te escucho, algunas líneas de Carta 52. Si te vas me voy con vos, te aviso, Qué alivio, gracias. El primero de mecanismo psíquico de fenómenos histéricos, afecto estrangulado, ¿sí? Es la imagen que tiene Freud de cómo quedó ese afecto que no fue dialectizado, que no fue tramitado, que no fue reaccionado, ahí está, que no fue reaccionado, tratando de familiarizarnos con todos los términos que viene Freud diciendo en este momento. Tendríamos que decirlo de esa manera: un afecto insuficientemente reaccionado, es decir, un afecto que queda en el cuerpo y por lo tanto se vuelve patógeno. Fin de mecanismo psíquico de fenómenos histéricos. Pero les señalo estos dos textos porque son fundamentales para entender lo que sigue en el programa de teóricos. Voy a hacer un rápido por la carta, porque ya veo que la señorita no dio las cartas. Primero, y si se graban esto que voy a decir en la cabeza, tienen resuelta la vida. Me voy con pero sí tenés resuelta, sí vas a tener resuelto el modo en cómo podés organizar la teoría freudiana. Aprovechalo, lo digo hoy, no lo vuelvo a decir. En Freud hay dos doctrinas que solo ahora estamos en condiciones de poder expresarlas. Tuvimos que hacer un carreteo por todos los conceptos preanalíticos que Freud va tratando con mucho trabajo de acuñar, y ahora sí, una vez que entramos en esta parte del programa, sobre todo en teóricos, que se dedica a la doctrina freudiana, al corpus en sentido más riguroso, en sentido más estricto, ahora sí podemos decir y anticipar que lo que sigue de aquí hasta que nos despidamos son dos doctrinas.
Algo que conocen es la Q. Y algo que están empezando a conocer, o vamos a conocer, si no es hoy, es la semana que viene o la otra, no más, es la teoría de los sueños. Lo voy a hacer más ordenado. En el lado de la Q vamos a poner pulsión. Cuando me dan una explicación es como cuando te pisan en el bote, ¿viste? Te duele distinto, ¿no? Te pisan, te duele mucho, pero te dicen, discúlpeme, señor, no lo vi, está bien, listo, ya está, no te duele más. Entonces el argumento es eso, ¿no? Eso es tratamiento psíquico, tratamiento del alma, seminario, texto, ¿ok? Pulsión, acá sí, ponemos la cantidad. Y acá vamos a poner algo que sí conoces, que son los representantes, esto que dibujan así. Y ahí tenés las dos doctrinas de las que vamos a hablar de acá hasta el final de la cursada. Del lado izquierdo de ustedes, el concepto de pulsión, que lo vamos a empezar a trabajar de una manera iniciática en 2 o 3 encuentros. Cuando veamos el texto, después mirás el programa, 3 ensayos para una teoría sexual. Ahí Freud comienza a delinear, 1905, a dar los primeros indicios de la construcción conceptual de uno de los conceptos más importantes del psicoanálisis. Y esto sí, estoy seguro que Casali se los dijo. Los 4 conceptos más importantes que el psicoanálisis tiene son pulsión, transferencia, repetición e inconsciente. Estoy seguro que lo dijo, porque lo dice siempre. Estos son los 4 conceptos que forman el edificio teórico, que sostienen. Sacás cualquiera de esos y estás hablando de otra cosa, a ese punto. ¿Viste? Si vos haces variar cualquiera de estos 4 conceptos, tenés otra cosa. Sacás cualquiera de esos 4 conceptos, te encontrás con otra teoría, con otra terapéutica. Pero el psicoanálisis se sostiene en muchos conceptos, pero en estos 4 que son fundamentales. Es decir, que estamos en teóricos ahora arribando a una de las doctrinas freudianas que incluye uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, le hace el concepto de pulsión. La repetición. Inconsciente. La P puede ser. Vamos, media hora. En media hora hacemos maravillas. 2 doctrinas entonces. 2 doctrinas de aquí hasta que nos despidamos. Freud se organiza o lo organizamos en 2 doctrinas. La doctrina de las pulsiones, la doctrina de la pulsión o la doctrina de los sueños. Toda la obra de Freud puede organizarse en estas 2 doctrinas. Van a haber variantes a lo largo del eje diacrónico en cada una de estas doctrinas, por supuesto que sí. Pero ¿qué sí saben ya de cada una de estas doctrinas? Sueños todavía no entramos, pero vamos a tratar de arrimarle algo. Pero ya saben que hay un sistema de representaciones que se empieza a dibujar así en Freud, se los adelanto. ¿Por qué se los adelanto? Porque la carta 52 que tenemos para hoy, o el jueves que viene con Nati, ya empieza a esbozar lo que, pónganlo en el glosario, se llama aparato psíquico. Freud empieza a dibujar el aparato psíquico que corresponde con este momento de la doctrina. El aparato psíquico más elemental que él empieza a entender al inicio de la mano de la neurología es que si entra un estímulo, luego se descarga.
Y esto es lo que se llama habitualmente un arco reflejo. Inmediatamente, pero a los 40 segundos, Freud empieza a complejizar este aparato. Ya no va a ser tan sencillo que entra algo en el polo perceptivo y sale por el polo motor. Se los adelanto si llegaba un bárbaro y si no, después próximos. Pero esto lo tienen en mente de aquí en más, y cada vez que ustedes escuchan algo relativo a la teoría de los sueños, saben que está parado en un lugar de la doctrina. Y después, cuando escuchen algo relativo a la cantidad, van a estar parados en la doctrina de las pulsiones. Por supuesto que hay diálogo entre ambas doctrinas, y casi les diría, corre por mi cuenta, que toda la historia del psicoanálisis es el diálogo entre estas dos columnas, el modo como se relacionan esas dos columnas. Si querés, podés hacer este juego, podés poner cualquier concepto en el medio de estas columnas y lo podés pensar. Por ejemplo, el concepto de síntoma, lo pones allá y decís, che, ¿dónde iría el concepto de síntoma? Rifo un 10 ahora. Ya me enojé. Rifo un 10. ¿Dónde pones el síntoma? ¿Eh? Sí que sabes, sabes que por lo pronto es una cantidad, no sabemos lo que es pulsión, una idea tenés, ya, aunque no hayas leído nada, sabés que es una cantidad. Y cantidad te venimos rompiendo los que notas hace un montón, de que hay una cantidad ineliminable, hay un excedente sexual, hay un monto de afecto, hay algo intramitable. Y ahí, entonces, en pulsión, en los dos planos. Si está acá, nos vamos cada uno a su casa, yo no tengo laburo, Ana tampoco, y todos ustedes dedíquense a otra cosa que no sea la clínica. Si queda solamente acá. En el medio es muy bueno. Tienes el pie, trae la libreta. Si no traes la libreta, no. El síntoma quedaría en el medio. ¿Por qué razón? Porque hay una parte que va a ser descifrable del síntoma. Esto lo entienden perfecto, porque es lo que hace Elizabeth. Hay una parte freudiana que es descifrable, ¿sí? Como podría ser el Stegen y toda la serie de asociaciones que hace Elizabeth en el segundo periodo, toda la serie de asociaciones. Eso estaría en lo interpretable, eso Freud lo interpreta, y hay una parte del síntoma que no es interpretable. Esa es la mala noticia, ¿no? Se terminó la primavera, se terminó Hollywood, se terminó El Zorro, se terminó la familia Ingalls. ¿Por qué razón? Porque hay algo del síntoma, y esto estamos en el centro de la cuestión, ahora, aquí ahora en este teórico, en el centro de la cuestión que no responde a las palabras. ¿Dónde lo vieron eso por primera vez? En el núcleo patógeno. En psicoterapia y histeria por primera vez viste en seminarios que el núcleo patógeno era un lugar que Freud empieza a inteligir como algo que se puede arribar vía las huellas némicas. ¿Se acuerdan? Casani lo dibuja con redondelitos eso, ¿no? Hace así, pero no es de seminario. Hace así, acá pone el núcleo patógeno y acá ponemos las huellas némicas. Y acá la flecha que va de afuera hacia el núcleo patógeno, la intención curativa del terapeuta. Ir hacia el núcleo patógeno. ¿Para qué? Para desactivar lo que la defensa hizo. ¿Está bien? ¿Qué hizo la defensa? Lo que está al revés. Y de acá para allá. Esto hizo la defensa. Desandar el camino de la defensa. Después tengo acúfeno a la noche. No puedo dormir. Desandar el camino de la defensa es justamente vencer o intentar vencer la resistencia en sentido radial. Seminario. ¿Ya trabajaron en seminario eso? ¿Sí? Perfecto. Manejan de taco. Entonces, ese núcleo patógeno es un indicio de esto.
muchos nombres tiene esto. Ella dijo uno, no sé quién dijo uno, el primero, fuente independiente de desprendimiento y placer. Fuerza constante, esa también la ponen en el glosario, fuerza constante, hipótesis auxiliar, excitación sexual somática o tensión sexual somática, que si han visto la vez pasada sobre la purificación de separar, era uno de los conceptos fundamentales a subrayar. ¿Por qué? Porque está ahí de este lado. Es algo que está en el cuerpo. Es una cantidad excedentaria, por eso les decía hoy que había que remarcar la idea de que hay una cantidad excedentaria. Eso es carta 46, acá lo tengo anotado. La hipótesis auxiliar, díganme si se pierden, por favor, porque esto es sumamente complejo. La hipótesis auxiliar es el modo de escritura que Freud encuentra para poder empezar a escribir esto en términos teóricos. En términos clínicos le aparece en la clínica, le aparece en el síntoma, le aparece en el padecimiento, le aparece en la persistencia del síntoma, le aparece en la capacidad de formar otros síntomas cuando un síntoma es disuelto. Es decir, que le aparece todo el tiempo en la clínica. ¿Y cómo es que le aparece en el manuscrito K? ¿Por qué le aparece en el manuscrito K? Porque él está trabajando y se encuentra que hay algo que desprende el placer y no es atribuible a nada. Fuente independiente. ¿Independiente de qué? Independiente del principio, de lo que hay que venir a los seminarios del martes, independiente del principio de constancia e independiente de la defensa. Es decir, que desprende displacer en el cuerpo sin ningún tipo de regulación. El principio de constancia ya es un principio que regula el aparato. Porque el principio de constancia, si no recuerdan, era mantener la energía o la cantidad lo mínimo posible, lo más baja posible para garantizar el funcionamiento del aparato. Pero cualquier alteración en esa cantidad es perturbadora. ¿Cómo lo escribe en Neuropsicosis de Defensa? Una cantidad que aumenta, disminuye, se descarga o se desplaza. Si ponen estas flechas en el parcial, esta aplazará. Está todo bien. Ese es un modo de escribir la hipótesis auxiliar. Ese es el modo teórico que tiene Freud, de entender por qué un síntoma persiste, por qué un síntoma insiste, por qué un síntoma no se disuelve. Él dice, tiene que haber alguna fuente que desprenda displacer, independiente. Sí, pero ¿cómo lo teorizo? Bueno, lo teorizo así. Este es un recurso más científico de Freud. El otro es un recurso clínico. La fuente independiente es un hallazgo clínico. Dice, che, ¿cómo llamo a esto que en la clínica está apareciendo? Bueno, lo voy a denominar fuente independiente. Pero ¿cómo lo teorizo? Bueno, lo teorizo así. Estamos siempre de este lado de las columnas. Les tiro páginas de las cartas. En la página 318 de la 101, él se pregunta. Voy a hacer el último dibujo. Dibujo esto que hago. Voy a dejar algunos minutos para preguntas. El último dibujo dice así. También, no lo reproduzcan en sus hogares. Causa, efecto, causa traumática, efecto, el síntoma.
Y Freud ubica aquí la teoría de la defensa. ¿Sí? Y ubicamos acá el grupo psíquico separado, a partir de la defensa. Cuando la carta 101 se pregunta qué hay antes del operatorio de la defensa. Es una pregunta por el síntoma. ¿Qué es lo que causa eso? Retrocedo un casillero más. La pregunta sería, en los términos en los que estamos dibujando acá, es ¿qué causa que haya que defenderse? Olvídense del síntoma. ¿Qué es lo que causa? Porque el síntoma es la consecuencia de esa defensa. ¿Qué es lo que causa que haya que defenderse? Ahí es donde hipotetiza, ¿me seguís ahí? Ahí es donde hipotetiza esto. Porque la pregunta es, ¿qué es lo que causa la defensa? ¿Por qué hay que defenderse? Ya no le cierra tanto que sea una representación inconciliable, porque es algo más moral casi, ¿no? ¿En serio el pastelero lo pellizcó? Ya empieza a dudar de eso. Entonces empieza a responderse para lo que hay antes. ¿Cómo lo organizamos esto? Lo que aparece después de la defensa es la historia de cada uno de ustedes, la historia del sujeto. Lo que hay antes es la prehistoria. Por eso van a leer que Freud dice, en la prehistoria del sujeto, es porque está tratando de hipotetizar qué es lo que hace que la defensa se desencadene vía su mecanismo psíquico, qué es lo que hace. Y su respuesta es, antes, nada, dice la 101. No hay nada, no hay representaciones. ¿Ven que estamos de este lado de la doctrina? Sueños, representaciones, a grandes rasgos, después se complejiza, pero cantidad, función. Entonces dice, ¿qué hay antes? Nada, solo un germen de emoción sexual. Esa es la carta 101. Germen de emoción sexual. ¿Cómo hay que entender el germen de emoción sexual? Como una manifestación en el cuerpo, como un sobrepaso de energía en el cuerpo, como un aumento de la tensión sexual somática. Todas palabras que Freud va tratando de inventar para dar cuenta de algo que sucede en el nivel exclusivo del cuerpo. Antes que advenga cualquier tipo de representación. Difícil, porque está tratando de hipotetizar qué es lo que hay antes de la defensa. Y él dice, antes de la defensa no hay nada. Solo un germen de emoción sexual. Como lo dice la carta 46, para eso trataban las cartas, para enfatizar esto que Freud sí ubica en la correspondencia con Fliess. Las cartas son con Fliess. Para enfatizar esto que sí aparece en la correspondencia con Fliess y que no está todavía teorizado, o está incipientemente teorizado. En las cartas son una anticipación de eso. En la carta 101 dice exactamente eso. En la carta 46 dice cantidad excedentaria. Está respondiendo a la misma pregunta. ¿Qué es lo que hace que la defensa actúe? ¿De qué se defiende el sujeto? Entienden que es una complejización porque ya la respuesta no puede ser que se defiende de una representación inconciliable. En todo caso, la representación inconciliable va a inscribirse, esto, si entienden esto, nos vamos todos ya, listo, a cenar todos juntos. Se inscribe por simultaneidad respecto de esa cantidad ineliminable. Ejemplo, Emma. No importa qué pasó en el tiempo 1, porque lo que pasó en el tiempo 1 es esto. Es decir, es una cantidad que se inscribió en el tiempo 1. O sea, no hay nada, solo un germen de emoción sexual. Solo en el tiempo 2
ese germen de emoción sexual se inscribe por simultaneidad en pellizco de genitales. Más claro no lo sé explicar, ¿eh? Así que no me lo pregunten. ¿Puedes repetirlo entonces? No sé. Digo que estamos tratando de trabajar un tema muy, muy complejo que es qué es lo que se desencadena la defensa. Hasta ahora teníamos la respuesta preta por de la neuropsicosis de defensa, que era por inconcebibilidad. Perfecto, vale, está bueno, cierra. Ahora, si lo pensás, a mí me ha llevado muchos años pensar esto, pero muchos, ¿eh? Si lo pensás, ustedes por ahí son más rápidos, si lo pensás, no puede ser la inconcebibilidad, porque eso casi es una cuestión moral. ¿Qué quiere decir que una representación en una época es inconciliable y en otra época no? No cierra mucho esa cuenta. Entonces, él dice, ok, lo que tenemos es una representación inconciliable, pero ¿cuál es el motor? ¿Por qué es esa representación sexual inconciliable, intolerable, insoportable? Porque lo que es insoportable es esta cantidad que está aquí y que sobrepasa el principio de constancia, es independiente de él, sobrepasa el aparato, hace estallar el aparato. Entonces, lo que hipotetiza es, bueno, los dos tiempos de trauma, ¿cómo lo puedo entender? Que lo que hay antes, lo respondo con la carta 101, ¿qué hay antes? ¿Qué hubo en el primer tiempo de más? Nada. Un germen de emoción sexual. Ese es el fin. Ese es el tiempo 1. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando viene la resignificación que Freud postura en el tiempo 2, pubertad mediando, dice, acá se inscribe después, por simultaneidad, el pellizco y la cuestión más traumática de Emma. Pero todo esto al servicio de querer mostrarles que toda esta columna de aquí son cantidades que no tienen, esto también lo subrayan, se lo tatúan en el brazo, hacen algo para no olvidarlo, toda esta cantidad no tiene ningún tipo de representante psíquico adosado. No tiene representante psíquico, solo cantidad. Y si no, calculo que Vale se los habrá leído, pero no está de más leerles. $15 minutos. Página 95 de sobre justificación de separar el conjunto de citos, bla, bla, bla. Texto de teórico dado seguramente por la Casali la semana pasada. 95. Voy a leer esto para bajarlo a tierra y para que pesque que estamos hablando de la clínica, estamos hablando del padecimiento subjetivo. Escuchá lo que dice Freud, 1800 y pico, no me acuerdo. Dice, ataque de angustia acompañado por perturbaciones de la actividad cardíaca, palpitaciones, arritmia breve, taquicardia persistente hasta llegar a estados graves de debilidad del corazón que no siempre es fácil distinguir de una afección cardíaca orgánica, pseudoangina, pectoris, de muy espinoso diagnóstico. ¿A qué le suena esto? Ataque de pánico, tal cual. ¿Por qué ustedes dicen ataque de pánico? Por el sentido común y por la info que tienen vía la decodificación yankee, el panic attack, ¿no? Freud lo describe 120 años antes, se adelantó un poquito. Los yankees lo escriben hace un par de décadas. El tipo ya lo había escrito hace 120 años. Es exactamente eso. No es un ataque de pánico, es una crisis de angustia. Ataque de pánico es una nomenclatura yankee, americana, de algo que vaya a saber qué quieren poner en esa bolsa, pero ninguna de esas manifestaciones de los ataques de pánico tiene representación psíquica adherida. Son manifestaciones en el cuerpo. Por eso les decía que es algo absolutamente clínico.
le pasa a los humanos, nos pasa a los humanos. Tenemos toda esa serie de manifestaciones en el cuerpo. Por eso, creo que algunos de ustedes lo decían, las neurosis de angustia, enmarcadas en las actuales, nos sirven para entender justamente esta cantidad, porque se manifiestan exclusivamente en el cuerpo. Hace algunos años atendía a una paciente, creo que lo conté en el seminario, lo voy a volver a repetir, una paciente que estaba haciendo Iván, hacía varios años que estaba trabajando, y un día viene y se sienta y empieza a llorar, y no para de llorar. No para de llorar ni a los 5 minutos, ni a los 10 minutos, ni a los 15, seguía llorando y llorando. No había palabra que pueda conmover ese llanto. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo afuera? ¿Te pasó algo en la semana? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Inconmovible, era un llanto imposible de parar. Vaya a saber por qué, uno hace cosas que a veces ni siquiera piensa. Yo le dije, lo único que me paré, abrí la puerta y dije, bueno, te vas. Ella se levanta, se retira y cuando se está yendo en el palier le digo, anda al café de la esquina, tomate un café y yo te espero en 10 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo pregunto a ustedes. Exacto, era todo cuerpo. La invitación es a que el intervalo del café, la salida del consultorio y la vuelta al consultorio pudiera adherir de este lado que dibujábamos hoy algún representante psíquico. Cuando alguien dice ¿por qué está angustiado? Ya está. Ya está. Porque la angustia no tiene palabras, no tiene representante psíquico adherido. ¿Se entiende? Por eso elegimos la neurosis de angustia en este momento en teóricos para explicar ese quantum de la fuente independiente, de la violencia sexual prematura, del afecto constante, perdón, de la fuerza constante, todas palabritas que van a encontrar en Sobre la Justificación. Reservo para preguntas y hago una pequeñísima introducción a algo que le voy a decir a Nati que continúe desde acá, que es lo siguiente. 2 minutos me lleva esto. Lo siguiente. ¿Cómo piensa Freud en este momento el aparato psíquico para que esto también se lo anotan? Porque esto es clave. Los que se fueron no van a tener la clave. No van a poder hacer nada en la vida, ni rendir los parciales, nada. Solo ustedes. Si antes decíamos, síganme en este razonamiento, si antes decíamos que la teoría de la defensa implicaba una teoría del recuerdo en términos terapéuticos, porque había que readmitir aquella representación que fue expulsada, ¿está bien? Es decir, rememorar, dice Freud en muchos textos, hay que rememorar y de esa forma disolver el síntoma, ¿está bien? Si esto es así, entonces Freud se va a ocupar en términos doctrinales, o sea, en términos bien teóricos, de pensar cómo es que se recuerda. Lo subrayan una y otra vez. Lo que le preocupa en este momento es cómo se recuerda. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque si él entiende cómo se recuerda, va a tener una terapéutica a mano para admitir esa representación que salió del comercio asociativo. A. B. Porque él entiende en este momento, y esto también lo subrayan con neón, que el síntoma es una manera de recordar. Si lo pensás con la teoría de la defensa, lo entendés, porque el síntoma es una manera de recordar. ¿Sí? Porque si la defensa era lo que aislaba, y a cambio de ese alivio de que se pare la representación intolerable, se armaba un síntoma, el síntoma va en relación a ese recuerdo. Es decir, que el síntoma es el equivalente al recuerdo. Si yo, Freud, entiendo cómo recuerda el sujeto, puedo entender cómo pueden ser los caminos de esa disolución sintomática.
Ergo, tengo que entender cómo se construye el aparato que dibujábamos hoy de una manera incipiente. Ese aparato psíquico tiene un polo perceptivo, un polo motor y acá cantidad de huellas némicas. ¿Dónde lo van a encontrar? Iniciáticamente, me gusta esa palabra, iniciáticamente expresado. Te voy a decir otra clave, te aviso, se están yendo a decir otra clave, listo, te lo perdí. La otra clave está en la carta 52. ...275 de la carta 52. 275 de la carta 52, hay un dibujo que es el antecedente del aparato psíquico. ¿Qué hace ahí? Dibuja crucecitas, pero que tiene la misma lógica. Pone la percepción al inicio y el polo motor al final. Y acaba poniendo el inconsciente, el preconsciente, etc. Todo esto está en la carta 52. Les suplico, les pido, les imploro que todo el fin de semana y todo el feriado se queden en sus casas, leen la carta 52 para sorprender a Natalia Rodríguez Paso el jueves que viene sabiendo de qué va la carta 52 y sabiendo que es para entender cómo recuerda el sujeto neurológico. Recuerda de una manera, y si Freud entiende cómo recuerda, va a entender, va a poder maniobrar con el síntoma. Dejo 5 minutos reloj para ver si hay alguna pregunta, alguna cuestión. El arco reflejo es la versión más inicial del aparato psíquico. Responde más al periodo neurológico de Freud. Algo tiene una causa-efecto, algo entra por el polo perceptivo, algo se descarga por el polo motor. Che, avísenme si se van, así me voy con ustedes. Faltan 5 minutos. Se va el tren. Para que terminen de pasar por delante tuyo. Sí, que la 101 también se lo responde. Es como si se estuviera preguntando, che, ¿qué hay antes? Léelo, por favor, dice nada. Nada. No hay nada. Porque uno, esto desbarata la teoría del recuerdo y la teoría traumática en términos iniciales también. Debe haber pasado algo. No, mi mamá, no, el pastelero, no, mi papá. No pasó nada. Es rotundo, es difícil, pero es rotundo. Desbarata la teoría traumática ya ahí. Exactamente, es de la misma índole, por eso se dan las dos cartas allí. Dale.